¿Alguna vez te has sentido tan rechazado, tan marcado por errores del pasado, que creíste que no había esperanza? La mujer samaritana conoció este dolor, rechazada por todos, elegida por Dios. Esta es la historia de transformación más inesperada que escucharás hoy. Imagina a una mujer caminando sola, bajo el sol abrasador del mediodía, cargando su cántaro vacío. Evita las miradas, los susurros, el juicio, pero algo está a punto de cambiar. Junto al pozo de Jacob, un encuentro inesperado transformaría no solo su vida, sino la de toda una ciudad. En este video profundizaremos en la historia de la mujer samaritana, a quien Jesús eligió para una de las revelaciones más poderosas del Evangelio. Descubriremos por qué rompió todas las barreras sociales para hablar con ella, qué sucedió realmente en esa conversación que lo cambió todo, y lo más importante, qué revela esta historia sobre el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y quédense hasta el final, porque les compartiré una verdad sobre este encuentro en el pozo de Jacob, que les conmoverá como nunca imaginaron. No es solo una historia antigua, sino una invitación personal que trasciende los siglos y llega hasta ustedes hoy. Prepara tu corazón. Esta es la historia de cómo la sed espiritual de una mujer rechazada encontró el agua viva que la sacia para siempre. Era mediodía en Samaria. El sol caía a plomo. Nadie iba a buscar agua a esa hora, excepto ella. La samaritana caminaba sola por el sendero polvoriento, con su cántaro vacío en los brazos, sus pensamientos aún más vacíos. Conocía bien el camino, conocía cada piedra, cada curva, pero sobre todo conocía el silencio. Mientras otras mujeres acudían al pozo en las frescas horas de la mañana, riendo, hablando, compartiendo sus vidas, ella eligió el calor del mediodía, no por gusto, por necesidad. Era más fácil enfrentarse al sol abrasador que a las miradas sentenciosas, los susurros mordaces, el rechazo silencioso de quienes la conocían demasiado bien. Su sed no era solo física. Esta mujer albergaba una sed mucho más profunda, sed de aceptación, de perdón, de un nuevo comienzo, sed de ser vista como algo más allá de sus errores, sed de pertenecer. Cada paso hacia el pozo de Jacob era un viaje de soledad, pero ese día en particular, algo estaba a punto de suceder, algo que ella jamás imaginó, porque a veces, cuando llevamos nuestra sed más profunda al lugar correcto, encontramos mucho más que agua. ¿Y tú? ¿Qué clase de sed has estado cargando en silencio? Para comprender a esta mujer, necesitamos mirar más allá del pozo. Necesitamos ver el dolor que llevaba como un peso invisible. 5 matrimonios, 5 fracasos, 5 veces depositó su esperanza en una relación que prometía llenar el vacío y 5 veces lo vio desmoronarse. Ahora vivía con un hombre que ni siquiera era su esposo. A los ojos de la sociedad era una desgracia. Una mujer sin valor, una historia que las madres contaban a sus hijas como ejemplo de lo que no debía ser. Imagina una cena, las estrechas calles de Samaria al amanecer. Las mujeres se reúnen en pequeños grupos, balanceando jarras sobre sus cabezas, intercambiando noticias, tejiendo cintas. Cuando ella se acerca, las conversaciones se apagan, las miradas se apartan, las espaldas se dan. Los niños son apartados. No es bienvenida, nunca lo ha sido. Cada rechazo era una piedra más en el muro que había construido alrededor de su corazón. Cada mirada de desprecio confirmaba lo que había empezado a creer de sí misma, que era irreparable, desechable, indigna del amor verdadero. Esta mujer simboliza a tantas otras mujeres rechazadas en la Biblia, y a tantas personas rechazadas hoy en día. Personas que cargan con el peso de los errores del pasado como si fuera una cadena perpetua. Personas que creen que Dios, como todos los demás, las ha abandonado. Pero, ¿realmente abandona Dios a los rechazados? La respuesta estaba a punto de llegar al pozo de Jacob. Cuando llegó al pozo ese día, no estaba sola. Un hombre estaba sentado allí.
Un judío lo reconoció de inmediato, por su ropa, por su apariencia, y sintió una inquietud familiar oprimirle el pecho. Judíos y samaritanos no se llevaban bien, no hablaban, apenas se miraban. Siglos de hostilidad, prejuicios y división religiosa habían construido un muro infranqueable entre ambos pueblos. Se preparó para el despreciable silencio, para ser ignorada, como siempre. Bajó la mirada y se acercó al pozo, lista para completar su tarea y desaparecer rápidamente. Pero luego dijo: «Dame de beber». 3 simples palabras que la sacudieron por completo. ¿Un judío pidiéndole agua a una samaritana? Eso no pasó. No debería pasar. Jesús estaba derribando barreras sociales que nadie se atrevía a cruzar. Ella respondió con genuina sorpresa: «¿Cómo puedes, siendo judío, pedirme de beber a mí, que soy samaritana?» Era una pregunta cargada de historia, dolor e incredulidad. ¿Por qué le hablaba? Allí, en el encuentro junto al pozo de Jacob, comenzó un diálogo que lo cambiaría todo. No solo para ella, sino también para su comprensión de quién era realmente Jesús. Él no veía barreras de género, etnia ni reputación. Vio un alma sedienta y estaba a punto de ofrecerle algo que ella jamás imaginó que existía. A veces, los encuentros más transformadores ocurren en los lugares más inesperados. ¿Estás listo para el tuyo? Jesús no respondió a su pregunta. En cambio, hizo algo inesperado. Llevó la conversación a un nivel completamente nuevo. «Si conocieras el don de Dios», dijo. «¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva». ¿Agua viva? La mujer estaba confundida. Miró el pozo profundo, la tinaja de Jesús. Ni siquiera tenía con qué sacarla. ¿Cómo podía ofrecer algo así? Su mente estaba estancada en lo físico, en lo tangible. Aún no entendía que Jesús hablaba de una transformación espiritual mucho más profunda. Pero Jesús persistió con divina paciencia. «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que salta para vida eterna». Y ahora, antes de continuar con esta poderosa conversación, si te conmovió esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje de fe y transformación. Algo empezó a despertar en su interior, un agua que satisface para siempre, un manantial interior que nunca se seca. Tras años de buscar llenar el vacío mediante relaciones fallidas, esas palabras resonaron en lo más profundo de su alma. «Señor», respondió ella con creciente urgencia, «dame esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Aún no lo comprendía del todo, pero su corazón ya se estaba abriendo. Porque Jesús tenía un don único. Veía más allá de las heridas, más allá de la reputación, más allá de lo que todos veían. Veía lo invisible, la desesperada sed espiritual, la sanación interior que esperaba, el potencial divino oculto bajo capas de dolor. El encuentro con Cristo comienza siempre así. Él nos ofrece exactamente lo que nuestra alma más necesita, incluso cuando todavía no sabemos cómo pedirlo. Entonces Jesús dijo algo que cambió por completo el curso de la conversación. «Ve, llama a tu marido y ven acá». Se le encogió el corazón. Este era el momento que siempre había temido. La verdad al descubierto. Podría haber mentido, podría haber huido, pero algo en este hombre la inspiraba honestidad. «No tengo marido», respondió ella en voz baja. Jesús la miró a los ojos con una compasión que ella nunca había experimentado y le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad». Él lo sabía todo. Cada relación rota, cada decisión desesperada, cada secreto que ella le ocultaba al mundo. Pero había algo profundamente diferente en la forma en que Jesús expuso su vida. No había condenación en su voz, no había desprecio en sus ojos, no había el juicio cruel que ella conocía tan bien.
Solo había verdad envuelta en gracia. El perdón y la redención se extendían a través de una mirada que decía: te veo, sé quién eres, y sin embargo, estoy aquí, ofreciéndote la vida. Esta es la belleza radical del amor incondicional de Dios. Él conoce nuestras historias más oscuras, nuestros fracasos más dolorosos, nuestros secretos más vergonzosos, y sin embargo, no nos abandona. Al contrario, nos encuentra precisamente en esos momentos de fragilidad. La mujer se dio cuenta de que no era un hombre común. Señor, dijo, me doy cuenta de que usted es profeta. Y empezó a hacer preguntas sobre el culto, sobre la religión, sobre las diferencias entre judíos y samaritanos. Pero a Jesús no le interesaban los debates religiosos. Le interesaba su corazón y estaba a punto de revelarle algo extraordinario, algo que ella jamás imaginó que escucharía antes que nadie en el mundo. ¿Cómo puede Dios convertir tu mayor vergüenza en tu mejor historia? Este es el momento más impactante de toda la narrativa. Presta atención. La mujer, todavía tratando de asimilar que este hombre conocía toda su historia, dijo: sé que viene el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo declarará todo. Fue una declaración de fe y esperanza. Como muchos en su época, esperaba al Mesías prometido, aquel que traería respuestas, liberación y redención. Pero hablaba de Él como alguien lejano, futuro, inaccesible para alguien como ella. Y entonces Jesús pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Yo soy el que habla contigo. Silencio. El tiempo se detuvo. La revelación de Jesús como el Mesías, la primera vez que lo declaró abiertamente a alguien, ocurrió allí, junto a ese pozo, a esa mujer. No fue a un líder religioso, no fue a un fariseo erudito, no fue a la sinagoga frente a una multitud. Fue a una mujer samaritana, rechazada, con un pasado complejo, que se atrevió a ir a buscar agua al mediodía para evitar miradas de reproche. ¿Comprendes la magnitud de esto? El propio Hijo de Dios decidió revelar su identidad divina primero a alguien que el mundo consideraba menos digno. Esta no es solo una historia de fe transformadora, es una declaración rotunda sobre el corazón de Dios. Dios no espera a que seas perfecto para revelarse. No espera a que arregles toda tu vida para acercarse. Viene a ti en tu peor día, en tu peor momento, y te dice: soy la respuesta que has estado buscando. En ese momento, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el agua viva que Jesús había prometido comenzó a brotar en el alma de aquella mujer. La sed espiritual que había albergado durante años finalmente encontró su fuente. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Algo extraordinario ocurrió después de esa revelación. La Biblia dice que la mujer dejó su cántaro y corrió de vuelta a la ciudad. Dejó la jarra. Piénsalo. Había venido por agua. Era su única razón de estar allí. Pero ahora, la jarra ya no importaba. Había encontrado algo infinitamente más valioso. Ese recipiente vacío que llevaba era el símbolo perfecto de lo que solía ser, y ahora lo dejaba atrás. Ya no le preocupaba el calor del mediodía, evitar las multitudes ni ocultar su rostro. Algo la quemaba por dentro, una urgencia, una convicción, un encuentro con Cristo tan real, tan transformador, que no podía callar. Cuando llegó a la ciudad, a los mismos lugares donde había sido rechazada, a las mismas personas que la habían despreciado, comenzó a decir: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? Escuche atentamente sus palabras. Un hombre que me contó todo lo que he hecho. No ocultó su historia, no minimizó sus errores. Declaró abiertamente que Jesús la conocía completamente, y aún así la había transformado. Esta es la verdadera conversión y arrepentimiento. No se trata de fingir que el pasado no existió. Se trata de dar testimonio de que el poder de Dios es mayor que cualquier pasado. Se trata de transformar tu mayor vergüenza en tu testimonio más poderoso. El mensaje de salvación no comenzó en palacios ni templos.
Comenzó en los labios de una mujer que horas antes había caminado sola bajo el sol abrasador, rechazada por todos. Ahora se convertía en la primera misionera de Samaria, trayendo la noticia más importante que esa ciudad jamás escucharía. Lo que Dios hace con un corazón rendido es simplemente sobrenatural. Su testimonio era imposible de ignorar. Aquella mujer, la misma mujer a la que todos evitaban, de la que todos hablaban en susurros y a la que nadie escuchaba, estaba de repente en el centro de la plaza, hablando con autoridad y convicción sobre un hombre que la había transformado por completo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? La gente lo creyó. La Biblia dice en Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos creyeron gracias a su testimonio. La mujer samaritana, una historia bíblica explicada en su totalidad, nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, no a pesar de su pasado, sino a menudo a través de él, para tocar naciones enteras. Los samaritanos salieron de la ciudad y fueron al pozo para ver a Jesús con sus propios ojos. Lo invitaron a quedarse, y Jesús permaneció allí 2 días, enseñando, sanando y restaurando. La Biblia registra que muchos más creyeron gracias a las propias palabras de Jesús. Pero recuerda, todo comenzó con una mujer que se atrevió a contar su historia. Se convirtió en el puente entre una ciudad entera y El Salvador. La restauración espiritual femenina que ella representó resonó en innumerables vidas. Personas que jamás habrían oído hablar de Jesús en aquel entonces, sí lo hicieron, porque a ella no le avergonzaba decir, Él me transformó. El mensaje de salvación se extendió como un reguero de pólvora, no mediante estrategias sofisticadas, sino a través de un corazón genuinamente tocado por el amor de Dios. Imagínense, esos mismos vecinos que la juzgaban ahora, la oían hablar de esperanza. Esas mismas mujeres que la evitaban ahora, querían saber más sobre el hombre del pozo. Su rechazo se convirtió en una plataforma, su dolor en un propósito. Esto es lo que sucede cuando permitimos que Dios escriba nuestra historia. Él no solo nos restaura, sino que usa nuestra restauración para alcanzar a otros. Ahora, vayamos más allá de la narrativa y entremos en el corazón teológico de esta poderosa historia. ¿Por qué decidió Jesús revelarse primero a una mujer samaritana? ¿Por qué no a sus discípulos? ¿Por qué no a los líderes religiosos que estudiaban las Escrituras día y noche, esperando al Mesías? La respuesta revela algo fundamental acerca del carácter de Dios. Él elige deliberadamente lo improbable, lo olvidado, lo rechazado por todos, pero elegido por Dios. Observa las Escrituras. Dios eligió a Moisés, un hombre con antecedentes de asesinato y fuga, para liberar a su pueblo. Eligió a David, el menor de sus hijos, un pastor ignorado por su propia familia, para ser rey. Eligió a Pedro, impetuoso y negacionista, para ser la roca sobre la que edificaría su iglesia. Eligió a Pablo, un violento perseguidor de cristianos, para ser el apóstol más grande. Y eligió a esta mujer samaritana, rota por relaciones fallidas y rechazada por la sociedad, para ser la primera en anunciar que el Mesías había llegado. Esto no es casualidad. Es el criterio de Dios. Él no elige basándose en el currículum, la reputación ni la perfección moral. Elige basándose en corazones dispuestos, basándose en quien tiene la sed suficiente para recibir su agua viva. El amor incondicional de Dios no distingue entre los dignos y los indignos, porque en realidad ninguno de nosotros es digno por méritos propios. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón y redención. Y cuando reconocemos esto, cuando acudimos a Jesús con nuestra sed espiritual expuesta, descubrimos que Él ya nos estaba esperando. La mujer del pozo es un ejemplo de fe en la Biblia que nos confronta con una pregunta personal.
¿Crees que Dios puede elegirte a pesar de todo? Porque Él puede y Él quiere. Han pasado 2000 años desde aquel encuentro junto al pozo de Jacob y seguimos hablando de ello. Desconocemos su nombre, la Biblia nunca lo revela, pero su historia, las lecciones de la mujer samaritana, ha trascendido generaciones, culturas y continentes. Se ha convertido en un símbolo eterno de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia han leído sobre ella y han encontrado esperanza? ¿Cuántos hombres destrozados han visto en ella la prueba de que Dios no se da por vencido ante los fracasos? ¿Cuántas personas, cargando con el peso de los errores del pasado, han descubierto a través de ella que la transformación espiritual no solo es posible, sino que es lo que Dios más desea ofrecer? Su legado no solo reside en lo que hizo, sino en lo que representa. Es un ejemplo vivo de cómo la fe y la gracia de Dios son más poderosas que cualquier historia de rechazo, que un encuentro divino junto al pozo puede sucedernos a cualquiera en nuestros momentos más inesperados. También nos enseña que el testimonio auténtico es irresistible. No pretendió ser perfecta, no ocultó sus cicatrices, simplemente dijo: vengan a ver al hombre que cambió mi vida. Y eso fue suficiente para transformar una ciudad entera. Este es un ejemplo de fe en la Biblia que se mantiene viva porque nos habla directamente al corazón. Cada uno de nosotros, de alguna manera, lleva una sed que el mundo no puede saciar. Cada uno de nosotros busca, consciente o inconscientemente, esa agua viva que Jesús prometió. Y la promesa permanece: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más. No es una historia antigua, es una verdad presente, es una invitación que sigue vigente. Ahora llegamos al momento que prometí al principio, la verdad que te tocará profundamente. Imagina que Jesús estuviera sentado junto a tu pozo hoy. No el pozo de Jacob, sino ese lugar de tu vida al que acudes para encontrar lo que necesitas. Puede ser trabajo, relaciones, logros, placeres o distracciones. ¿Qué pasaría si Jesús te mirara y te dijera: todo esto que has estado buscando te hará tener sed otra vez, pero yo tengo algo mejor, tengo agua viva, tengo lo que tu alma realmente necesita? ¿Aceptarías o seguirías cargando con tu cántaro vacío, insistiendo en que puedes saciar tu propia sed? La verdad es esta: esa mujer samaritana eres tú. Es cada uno de nosotros. Todos atravesamos desiertos emocionales, espirituales y relacionales. Todos llevamos sed que intentamos saciar con cosas que nunca satisfacen del todo. Todos, de alguna manera, hemos sido rechazados, heridos y marcados por el pasado. Pero el mensaje de salvación es que Jesús sigue ofreciendo agua viva, sigue derribando barreras para alcanzarte. Sigue viendo más allá de lo que todos ven. Sigue conociendo toda tu historia y aún así, aún quiere revelarse a ti. El encuentro con Cristo que transformó a esa mujer puede transformarte hoy. No importa cuántas veces hayas fracasado. No importa lo que digan de ti. No importa lo lejos que creas estar de Dios. Jesús se sienta junto a tu pozo, esperando, no para condenarte, sino para ofrecerte vida, para saciar la sed que no siempre puedes nombrar, para transformar tu vacío en plenitud, tu rechazo en elección divina, tu pasado roto en un testimonio poderoso. La pregunta no es si Dios puede hacerlo. La samaritana demostró que sí puede. La pregunta es: ¿dejarás tu cántaro y correrás hacia Él? Porque la fe que transforma vidas comienza con un simple paso hacia aquel que ya ha recorrido mundos enteros para llegar a ti. Entonces, ¿qué significa esta historia para usted hoy, ahora mismo? Significa que, sin importar quién te haya rechazado, Dios te elige. Sin importar cuántas veces hayas fracasado, Dios te ofrece un nuevo comienzo. Sin importar cuán profunda sea tu sed, Dios tiene el agua que sacia para siempre. La aplicación práctica es sencilla pero poderosa.
Deja de intentar satisfacer tu alma con cosas que nunca debieron serlo. Las relaciones por sí solas no te llenarán. Los logros por sí solos no te completarán. Solo Jesús, el agua viva, puede saciar la sed espiritual que todos llevamos. Y si ya conoces a Jesús, esta historia te recuerda: tienes una misión. Así como la samaritana no pudo callar lo que Jesús hizo por ella, tú también estás llamado a compartir tu historia. Alguien en tu vida necesita saber de la transformación espiritual que has experimentado. Alguien espera tu testimonio para animarlo a buscar su propio encuentro con Cristo. Ahora quiero saber, ¿te conmovió esta historia? Deja un comentario abajo compartiendo lo que Dios te dijo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje bíblico tan poderoso como este. Comparte este video con alguien que necesite saber que es amado, elegido y que puede empezar de nuevo en Cristo. Recuerda, nunca estás demasiado lejos del alcance de Dios. Nunca estás demasiado quebrantado para su restauración. Nunca estás demasiado rechazado para su amor. Jesús está junto a tu pozo. Él conoce tu historia, ve tu sed y te extiende la mano, ofreciéndote agua viva. La pregunta es, ¿beberás? Que el ejemplo de fe de esta valiente mujer en la Biblia te inspire a buscar tu propio encuentro transformador con Cristo, que sacia toda sed. Que la gracia que ella alcanzó te alcance también, y que tu vida se convierta en un testimonio vivo del Dios que elige a los rechazados y transforma las historias de dolor en himnos de redención. En el nombre de Jesús, amén.